Exmiembros de una secta. ¿Cuál fue tu momento de, oh mierda, estoy en una secta? Busqué en Google el nombre de mi secta por primera vez, que pensé que era solo el nombre de la iglesia, y vi muchos artículos sobre cómo el líder fue acusado de agredir a mujeres. Se lo mostré a mis compañeros de la secta y me dijeron que el líder dijo que todos esos son artículos mentirosos y que no deberíamos creerlos. Reflexioné un poco más y me di cuenta que los servicios entre semana a las 4 de la madrugada y los servicios dominicales que duraban 7 horas no eran normales. Historia 2. Cuando estuve destinado en Okinawa a finales de los años 90, fui a una iglesia que parecía ser una iglesia cristiana bastante genérica, pero se reunían en una pequeña habitación encima de una tienda. No pensé mucho en ello hasta que consiguieron un nuevo pastor. Eran dueños de una casa en la ciudad y siempre invitaban a todos a comidas al aire libre y estudios bíblicos. El nuevo pastor estaba alentando activamente a los miembros del servicio alistados a mudarse a la casa y obtener el subsidio de vivienda para mantener la casa. Luego quiso ver nuestros recibos de pago, para asegurarse de que apoyáramos a la iglesia lo suficiente. Creo que la gota que colmó el vaso fue cuando empezaron a tomar asistencia durante sus 7 días de servicios. Sí, se esperaba que asistieras a algo de la iglesia los 7 días de la semana, y trataban de avergonzar a cualquiera que no asistiera a algo. No les dije que ya no iba, simplemente dejé de aparecer. Sabían dónde estaba mi cuartel y enviaron salvadores de almas para llevarme de regreso a la iglesia. La última vez que hablaron conmigo, volvieron a tomar el camino de la vergüenza, diciendo que ninguna otra iglesia me llevaría al cielo. Les dije que creo que demostraron que tomé la decisión correcta. Historia 3. Cuando el líder quiso dividir todos los matrimonios y tomar a las esposas para él, y cuando quiso darles a los maridos de esas esposas diferentes mujeres con quienes estar, básicamente compartió a las mujeres excepto que nadie tenía voz y voto sobre con quién estaban. Muchas personas se sintieron profundamente infelices y dolidas por esto, pero tuvieron que someterse al Espíritu Santo, como decían, y hacer lo que les decía. Yo era un adolescente en ese momento. Mi familia y yo dejamos esta secta, así que afortunadamente no fui empeñado en manos de ningún tipo al azar. Historia 4. Nací en Scientology. Aunque internamente cuestioné mucho cuando era más joven, aprendí desde muy temprano a no cuestionar nada. Mi momento de ajá fue cuando estaba listo para pasar al siguiente paso, y uno de nuestros otros miembros, que no es tan sorprendente ahora también es un exmiembro, me preguntó por qué estaba planeando hacer lo que estaba haciendo. Mi respuesta fue, es lo que se espera de mí. Fui a casa y realmente pensé en lo que quería y me di cuenta de que en realidad no estaba de acuerdo con la mayoría de las cosas de Scientology. Inicié el proceso para salir poco después. Tuve que irme de la manera correcta ya que mi papá y mi hermana todavía están muy involucrados y no quiero perderlos de mi vida. Editar, responderé algunas preguntas aquí, comenzando con cuál es la forma correcta. Ahora bien, todo esto sucedió hace 15 años, así que haré lo mejor que pueda, pero hay cierta información que no recuerdo o que recuerdo incorrectamente. Entonces, tomar el camino correcto depende de dónde te encuentres dentro de Scientology. Está el público, que entra, dona, toma cursos, asiste a eventos, pero no tiene ninguna obligación contractual. Luego, está el personal de la organización clase V, el lugar al que acude la mayoría del público para recibir sus servicios, y los miembros del personal trabajan allí. Es más bien un voluntariado glorificado. Por lo general, tiene un contrato de 2 años y medio o de 5 años y se espera que trabaje al menos 40 horas a la semana. Cuando estaba en el último año de la escuela secundaria y les dije que no podía trabajar todas esas horas, fue una locura la cantidad de presión que me habían presionado para que abandonara la escuela secundaria y trabajara para ellos a tiempo completo. Por tiempo completo me refiero de lunes a viernes de 9 a 10 y sábados y domingos de 9 a 6, y muchos sábados por la noche había eventos para el público que se extendían más allá de las 11. No dejé la escuela, pero fue un punto de discordia durante todo el tiempo que estuve allí. Luego, está la SEA.org. Este es el nivel más alto de compromiso dentro de Scientology, y dentro de él hay más niveles, pero no sé mucho al respecto ya que nunca entré. Lo que sí sé es que tienes que firmar un contrato de 1.000 millones de años, y te alojan y te alimentan con su dinero, pero las habitaciones son esencialmente armarios con una cama y una cómoda, no hay un espacio personal real, y a veces ganarías unos $50 a la semana por trabajar más de 80 horas. Realmente no tuviste tiempo libre, si estabas allí, se esperaba que estuvieras disponible para cualquier cosa ya que realmente no tenías otras obligaciones. Entonces, ¿cómo me fui? Como dije anteriormente,
Formaba parte del personal de una organización de clase V y, cuando haces eso, no pagas por los servicios que recibes. Entonces, terminé uno de mis servicios y estaba hablando de cuál sería el próximo que iba a hacer cuando uno de los otros miembros del personal me preguntó por qué estaba eligiendo el que había elegido. Básicamente, ya había comenzado a recorrer uno de los diferentes caminos. Entonces mi respuesta fue básicamente, es lo que se espera de mí. Cuando dije eso, me dijo que me fuera a casa y pensara en lo que había dicho. Lo pensé y, durante las siguientes semanas, comencé a abrir los ojos a cosas que estaban sucediendo con las que no estaba de acuerdo. Me di cuenta de que no era realmente feliz y que esto no era lo que quería hacer por el resto de mi vida, así que decidí que había terminado e iba a romper mi contrato como personal. No recuerdo a quién se lo conté, pero empezaron a rodar la pelota de inmediato. Necesita tener una verificación de la SEC del personal saliente, básicamente una entrevista de salida súper intensa y muy costosa que demora días o incluso semanas en completarse. Una vez que esté completo, se supone que esencialmente debes hacer las paces con cualquier persona a la que sientas que has perjudicado al irte. Luego, para volver a estar al día, debe pagar su deuda de aprovechamiento. Entonces, cualquiera de esos servicios que les dije eran gratuitos mientras estaban en el personal, bueno, ahora que están fuera del personal, tienen que pagarle a la organización por ellos, y pueden ser miles de dólares. Mi papá pagó mi cheque de la SEC porque dije que no iba a gastar dinero en ellos y quería que yo estuviera al día. Tenía algo de dinero ahorrado desde que falleció mi madre y lo usé para pagar mi deuda de aprovechamiento. Créame, desearía no haber hecho eso. Pero luego, después de eso, básicamente me aseguré de no decir nada malo sobre Scientology con miembros que sé que están activos. En lo que respecta a mi padre, todavía tengo una alta opinión de Scientology, pero simplemente no es para mí. Creo que mi hermana lo sabe mejor, pero simplemente no hablamos de eso. He estado fuera durante unos 15 años hasta este momento y todavía recibo correos y llamadas telefónicas. Todavía es incómodo ver a cienciólogos con los que solía ser cercano, pero ahora soy mucho más feliz. Amo la vida que he hecho para mí. La mayoría de las historias que escuchas sobre personas que escapan y necesitan esconderse, etc., provienen de Sea.org. Realmente no tengo experiencia con eso para saber lo difícil que debe haber sido para esas personas. Diré que he visto la mayor parte del programa de Liere Mini y la mayoría de las historias no me parecen inventadas ni exageradas. Puedo ver cómo muchos de ellos realmente habrían sucedido, y es extremadamente desafortunado que otros no vean los abusos sucediendo ante sus narices. Cuando se trata de sectas en la cultura popular, Scientology tiene que ser una de las más importantes, ¿verdad? Aunque estoy seguro de que eso depende de tu definición de secta. Pero, por ejemplo, Scientology es una secta bastante sencilla. Creo que hay otros populares, más discutibles, pero este está ahí. Es interesante que te dejen ir, pero lo hacen muy difícil, burocrático y caro. Suena como intentar cancelar un plan telefónico o algo así. El hecho de que tengas que devolverles el dinero por las clases que tomaste mientras estabas con ellos es absurdo, pero por supuesto, hay muchas cosas absurdas en ello, así que supongo que no debería sorprenderme demasiado. De todos modos, OP, me alegro de que hayas encontrado la vida que deseabas. Creo que, en general, a más personas, ya sea que pertenezcan a una secta o no, les iría bien simplemente pensando en lo que quieren en la vida. ¿Lo que estoy haciendo ahora es lo que realmente quiero? A veces la autorreflexión rara vez se hace. Historia 5. Crecí como cristiano evangélico fundamentalista. Mi papá vio a los Dagger en la televisión y decidió que íbamos a ser como ellos. Faldas largas, ropa modesta, noviazgos, todo eso. Mi madre había pasado por una menopausia precoz debido al tratamiento contra el cáncer, pero eso no era más que un pequeño obstáculo. Fui a la iglesia todos los malditos días. No se me permitió cuestionar la doctrina. No me permitieron estudiar para el SAT porque mi misión en la vida, según Dios, era casarme y tener bebés. Yo era responsable de los pensamientos impuros que tenían mis homólogos masculinos y mi trabajo era vestirme de tal manera que no fueran tentados. A mi joven de 17 años le golpearon el trasero con un cinturón porque usaba jeans. Me dijeron que las mujeres no deberían tener voz en su cuidado reproductivo porque para eso está Dios, así que nada de sexo hasta el matrimonio y nada de anticonceptivos. Además, las mujeres que se follaban antes de los sagrados vínculos matrimoniales eran comparadas con cinta adhesiva usada. Estoy fuera ahora. Me follé antes de casarme, mi papá se refiere a mi hija como bastarda y no hablamos.
Estoy escribiendo esto usando una camiseta sin mangas y pantalones cortos. Odiaba mi vida en esa secta, pero ahora la amo. Historia 6. Secta surcoreana a la que asistí pero afortunadamente no me uní al final. Me acababa de mudar a Corea cuando tenía 18 años y realmente no conocía a nadie. Estaba empezando a aprender coreano conversacionalmente, pero todavía tenía un nivel bajo y todavía no tenía muchos amigos. Alguien me invitó a ir a la iglesia con ellos, fueron muy amables y quería conocer gente. Me divertí mucho en esta iglesia. La gente me llevaba a comer, me ayudaba con el coreano e incluso me ayudaba con mis tareas y preparación para los exámenes. Era 100% la iglesia más bonita que he visitado y sentí que tenía un lugar en el que encajar. Ahora, así es como absorben a la gente. Además, había una pastora que era súper atractiva y a veces dejaba a la gente, siempre hombres más jóvenes, se quedaban con ellas y necesitaban un lugar. Siempre me pregunté si esta era una táctica intencional para atraer a más hombres jóvenes porque esta iglesia específica, un lugar entre muchos, parecía ir solo tras hombres. Con el tiempo, empezaron a presionarme para que me volviera insalubre, diciendo que había un equilibrio entre la fuerza física y espiritual. Me encanta el culturismo, por lo que ser físicamente fuerte era un problema. Me estaban presionando para que perdiera músculo y tratara de enfermarme si era posible, para debilitar mi cuerpo lo más posible. Dijeron que si no lo hacía, mi alma se inquietaría y se me saldría de la boca mientras dormía. Repetidamente dije que no estaba interesado pero que quería seguir asistiendo a esta iglesia. Esto no era nada aceptable. Me presionaron fuertemente para que empezara a enfermarme. Dejé de ir a la iglesia y me esperaron afuera de mi escuela y me siguieron durante lo que parecieron un par de meses. Conocían mi horario de clases y siempre estaban afuera tratando de hablar conmigo. Al final se echaron atrás y nunca más volví a saber de ellos. Otro chico de la iglesia también se asustó y se fue, y todavía somos buenos amigos hasta el día de hoy. OPC parece haber tenido una idea bastante clara de lo que querían en la vida y de lo que querían para ellos mismos, lo que realmente ayuda a no dejarse atrapar por una secta. Las sectas se especializan en aprovecharse de los perdidos, a falta de un término mejor. Resulta que la vulnerabilidad emocional es realmente fácil de explotar. Historia 7. Fui criado como Sud, lo cual no es una secta per se, pero hay algunas fuertes tendencias sectarias. Hubo muchas cosas. Veré si puedo enumerarlo. Me costó mucho discernir la realidad de la ficción durante un tiempo cuando era niño porque estaba rodeado de adultos que decían escuchar literalmente la voz de Dios hablarles cuando oraban o atribuían cosas como encontrar las llaves que perdiste ese mismo día. En un lugar que definitivamente no los habrías dejado a la intervención directa de Dios en los asuntos mundanos. Es decir, Dios es real, está aquí en la tierra, me habla y me ayuda a encontrar cosas que perdí. Participé en un bautismo por los muertos, donde fui bautizado en lugar de alguien que murió hace un tiempo, cuyo nombre había sido enviado al templo por un miembro de la familia. Para ello, me puse un mono blanco y un anciano de mi fe me sumergió bajo el agua, en una tina de agua tibia sostenida elevada del suelo por 12 estatuas de bueyes de tamaño natural pintadas en oro. Fue genial porque después fuimos a karting. Perdí todas las carreras, pero aún así fue divertido. Me dijeron que el fin de los días estaba a la vuelta de la esquina y que necesitaba preparar algo de comida y otras cosas para cuando Jesús viniera porque antes de que Jesús viniera, se había profetizado que la situación geopolítica haría difícil conseguir comida. Entonces, mi mamá tenía un montón de papas instantáneas en el sótano para cuando Jesús regresara. El asesinato de un depredador infantil, abusador emocional, pirómano, asesino y autoproclamado líder de la milicia me fue presentado como un trágico martirio. Buenos tiempos. Tengo algunas recetas de cazuelas deliciosas en el carcaj para cuando llegue el invierno nuevamente. Parte de esa ilusión de Dios está contigo y te ayudará a tener éxito, me ayudó a iniciar un patrón de éxito académico, lo que me colocó en una carrera bastante decente. Historia 8. Mormón Sud, una de las experiencias más importantes es ir al templo. Nadie me dijo nada sobre lo que sucede allí, así que imagina mi sorpresa cuando me encontré en una sala completamente blanca con una pantalla de cine y una audiencia entera de miembros de la iglesia vestidos de blanco. El ritual en sí implicaba ver una película que representaba la caída de Adán y Eva. En el momento en que el personaje de Satán apareció en la pantalla, me eché a reír. Todos estos adultos estaban hipnotizados y se tomaban todo esto muy en serio. El ritual también incluía accesorios de vestuario, velos, fajines, sombreros, que se pedía a los adultos que se pusieran en varios momentos de la presentación, y apretones de manos secretos.
Salí del templo sabiendo que era una secta. He estado desconsolado por eso desde entonces. Todo esto es masonería disfrazada de otra cosa. Historia 9. Cuando mis padres y líderes de la iglesia me llevaron al templo mormón por primera vez, lo primero que debía hacer era desnudarme para que un extraño pudiera tocarme cerca de mis partes íntimas y bendecirlas. Me permitieron ponerme una pequeña cortina cuando caminaba entre todos los extraños en la habitación, pero aún así fue horrible cuando por primera vez metieron la mano dentro y me tocaron. Este ritual era un requisito para ser misionero mormón. Intenté decirle a mi mamá y a algunos líderes que me hacía sentir incómodo sin parecer demasiado cobarde, pero su respuesta salió directamente de la mayor parte de la literatura mormona: debes seguir retrocediendo hasta que lo entiendas mejor. Al parecer, la culpa fue mía por no ser lo suficientemente espiritual. Hoy soy un mormón porque decidí que este y muchos otros problemas importantes del mormonismo simplemente no estaban bien. Creo que, sea cual sea la religión o el culto, cualquier cosa que esté sucediendo es objetivamente mala. Es simplemente la señal número 1 de que lo que está pasando no es bueno. Me alegra que hayas terminado escuchando tu instinto y dándote cuenta de que eso no era lo que debería suceder. Comportamiento bastante asqueroso, y no sabemos las intenciones de las personas que lo hicieron, pero me cuesta imaginar que todos fueran puros. Historia 10. El director de mi escuela primaria dirigía la escuela como si estuviera a cargo de todo, y lo estaba, pero quiero decir de una manera diferente. De todos modos, cuando estaba en preparación, siempre decían: formen filas, solo tomen las manos del niño. Bastante estándar si no quieres perderte. Sí, bueno, si intentaras siquiera tomar la mano de una chica si fueras una chica, recibirías un castigo en la esquina del tiempo muerto. También impusieron el cristianismo a todos, hicieron que el maestro de la biblioteca viniera y solo leyera entradas de la Biblia. No aprenderías nada más que Jesús y Dios junto con el inglés en esta escuela hasta llegar al 4º grado. Así que sí, cuando me fui, literalmente me sentí renovado. Las escuelas católicas australianas son muy raras. También te obligaban a asistir a liturgias que duraban el tiempo de clase, incluso cuando es la parte importante del año en la que todos se apresuran a terminar el trabajo. También te gritan por no sonreír. Editar, olvidé mencionarlo, pero también contrataron a un grupo de maestros abusivos. Los despidieron recientemente después de que me fui. Ojalá también despidan al tipo que le tocó el pecho a su hija mientras dormía. Sí, mi escuela en general estaba jodida. Imponer la fe a las personas simplemente no es la manera de hacerlo. Por ejemplo, incluso desde el punto de vista de intentar convencer a alguien de algo, obligarlo a hacerlo simplemente no funciona. Claro, es posible que obtenga algunos, pero muchos más serán rechazados. Siempre es desafortunado, creo, cuando escucho sobre este tipo de escenarios en los que se impone a las personas porque, bueno, tal vez sin que se les impusiera más adelante en la vida, llegarían a la fe a su manera o para su propia realización. Pero ahora tienen esta terrible experiencia con la que la asocian y no quieren tener nada que ver con ella. Y, por cierto, esto viene de alguien que es ateo, pero veo absolutamente valor en la espiritualidad y la fe de todo tipo. Funciona para algunos, no para otros. Historia 11. Esto será controversial, y no sé si lo describiría exactamente como una secta, pero al menos dentro de mi educación específica, nadie piensa que se puede abandonar la fe. Hay sectas en el mundo que creen que irse no ocurre o que incluso debería llevar al castigo físico y al acoso. Al igual que Scientology, incluso puedes morir, mucha gente cree que debes morir. Realmente ni siquiera sabía que podías dejarlo. Los medios que te rodean están altamente controlados. Elogia a sus conversos, especialmente a los blancos, e incluso personas ajenas al grupo religioso lo fetichizan masivamente en detrimento de las personas que no encajan en sus ortodoxias. Las mujeres tienen una enorme presión sobre ellas para controlar sus cuerpos. La cultura de la pureza está muy extendida, la abstinencia se enseña en las escuelas religiosas y lo más loco es, una vez más, que mucha gente que no pertenece a ella la protege y la fetichiza. Muchos de sus seguidores, para ser justos con ellos, simplemente no saben qué hicieron o creyeron sus figuras religiosas. Muy a menudo, las personas que salen conocen el lado más oscuro del exterior generalmente bien empaquetado que presentan los predicadores que ganan millones y se dirigen a personas particularmente vulnerables. Historia 12. Mi cuñado se unió a la iglesia mormona hace años. Decidió emprender un viaje misionero y las restricciones sobre cuándo podía hablar con su familia le hicieron darse cuenta de que era más una secta de lo que pensaba. No recuerdo los detalles,
pero se le asignó un tiempo mínimo para llamadas telefónicas. Todos los correos electrónicos que nos enviaban eran monitoreados y no podía volver a casa durante las vacaciones. Todo el proceso de excluirte de tu familia y amigos fue una señal de alerta para él. No lo dejó de inmediato, pero comenzó a usarlo para socializar y establecer contactos para obtener empleo. Cuando no estaba rodeado de mormones, bebía alcohol y café y follaba. Estuve con muchos mormones cuando vivíamos cerca de él, y me dejaron muy claro que el propósito de su amistad era convertir. Me invitaron a una clase en la iglesia que era gratis. Unas semanas después, me enviaron un mensaje para hablar de Dios. Rechacé cortésmente y, al cabo de una semana, ya no ofrecían la clase. Todos dejaron de hablarme cuando supieron que no me convertiría. Historia 13, no exactamente lo que se preguntó, pero sí una historia fascinante. Un amigo mío es adoptado. Durante años, estuvo sopesando los pros y los contras de intentar encontrar a su familia biológica. Una de las principales desventajas fue el gasto. De todos modos, una Navidad, su esposa le compró un kit de pruebas genéticas, una de esas cosas en las que gastas $100 y descubres qué porcentaje de tus antecedentes genéticos se remonta a dónde. Resulta que cuando haces esto, también te relacionan en su base de datos con familiares. Descubrió que tenía un primo genético que también se había hecho la prueba. Se puso en contacto con el chico. El chico habló con sus padres y pudieron reconstruir la historia. Los padres de mi amigo están casados. Cuando su madre biológica quedó embarazada de él, ella y su padre no estaban casados, y como el padre biológico de mi amigo era testigo de Jehová, podrían haberlo expulsado por follar antes del matrimonio. Entonces, en lugar de eso, tuvo al niño, lo dio silenciosamente en adopción, luego se casaron y procedieron a tener 3 hijos más. Entonces, mi amigo de repente encontró a su biofamilia, incluidos 3 hermanos de pura sangre de los que quizás nunca hubiera sabido nada. Bromeamos sobre cómo sus padres le hicieron un favor al abandonarlo en lugar de criarlo en una secta. Dicho esto, hay muchas emociones complicadas involucradas en ese tipo de situación. Historia 14. 2 meses antes de casarme con mi esposa, cuando recibí mis investiduras en el templo mormón, investigué el mormonismo. Cuando me uní a la religión, realmente quería creer en ella, así que supongo que simplemente ignoré la historia poco fiable. Fue muy divertido ser miembro del templo hasta ese momento. Fui al templo sin conocimiento. No quería ser cínico al respecto. Supongo que era lo único en lo que tenía la mente abierta. El templo nunca estuvo realmente en mi mente hasta ese momento. Después de eso, mi estante se rompió. Nada fue igual. Era como si la ilusión hubiera desaparecido y pudiera ver todas las cosas malas. Mi papá estaba visitándome ese día. Tuvo que esperar afuera y yo entré con mi nueva familia. Esa fue la primera señal de que iban a suceder cosas malas. Tan pronto como ocurrieron los extraños cánticos, supe que había cometido un error. Estaba perdidamente enamorada como nunca antes y no seguir adelante con el mormonismo significaba perder a mi prometida. Yo era como un conejo ante los faros. Terminé simplemente siguiendo adelante con el matrimonio, pero finalmente mi matrimonio fracasó en el 9º mes cuando me di cuenta de que ya no tenía poder sobre mi propia vida y que estaba en una relación abusiva y controladora, principalmente por parte de los suegros de mi esposa. Mi esposa todavía está atrapada en esto. Es autista y no tiene amigos fuera de ello, y aunque sabe que es una estafa, también sabe que no tiene nada más. Lo que más lamento es que debería haberlo hecho mejor, haber encontrado una manera de sacarla. Le fallé a mi esposa y me duele hasta el día de hoy. La extraño todos los días. Me siento como ese tipo de Juego de Tronos, el maestro Aemon. Ya sabes, qué es el honor sin amor, etc. Renunciar a la iglesia era imprescindible. Tuve que levantarme y proteger a las personas LGBT y a los niños que han sido y son abusados por la Iglesia Sud. Al mismo tiempo, a menudo me pregunto si he desperdiciado la felicidad en aras del honor y la verdad. Extraño a mi esposa todas las mañanas cuando me acuesto. Llevo una vida solitaria y duermo mejor sabiendo que hice lo mejor que pude. Al diablo con las sectas. Historia 15. Era joven y necesitaba amigos en una nueva universidad. La Iglesia de Cristo era muy abrazadora y amigable, pero de repente me presionaron para que revelara todos mis secretos de manera confidencial y se los contarían a otros. Cuando pregunté por qué, fue, solo queremos ayudarte. La primera o segunda vez tal vez fue un error, pero fue una y otra vez.
Les dije lo arruinados que estaban y me fui. Me dolieron mucho. Un miembro me obligó a decir que era gay y 2 amigos también resultaron heridos, pero de diferentes maneras. Me llamaron para desahogarme un rato. Actualización, era la ubicación de Glendale en California. Estaban en el Pasadena City College. Dieron discursos bíblicos y nos presionaron para que les lleváramos gente nueva. Varias fiestas religiosas entre semana obligaron a casarse dentro. Hicieron estudios con nuevos miembros, incluido un estudio de Darkness, donde un miembro me preguntó una y otra vez si luchaba contra la homosexualidad hasta que confesé. Una de sus preguntas estándar. Se suponía que debía mantenerlo en secreto, incluso según sus reglas, pero se lo contó a su chico principal de todos modos, y él comenzó a actuar de manera extraña a mi alrededor, y no supe por qué en ese momento. Además, súper concentrada en la negatividad, como la chica que me dijo que necesitaba sonreír más cada vez que me veía. Si no funcionó la primera vez, no lo necesité 10 o 20 veces más. La historia de Margarita 16. Si por culto te refieres a una religión que recluta con mentiras, retiene con lavado de cerebro y exige devoción en forma de dinero, tiempo e iluminación previa, entonces comencé a abandonar mi culto hace casi 2 décadas. La religión mormona ha sido descrita como una secta de alto funcionamiento porque es lo suficientemente popular como para tener celebridades y políticos prominentes y una reputación de ser buena gente. La religión comenzó como un culto apocalíptico a principios del siglo XIX y se habría extinguido orgánicamente después de la muerte de su fundador si no hubiera sido por una tormenta perfecta de poligamia. Difícil abandonar una vez que empiezas. Pioneros, difícil abandonarla después de comenzar. Se ha aislado a miles de kilómetros del resto de la civilización y el sacerdocio se ha desgarrado. Al igual que Scientology, siempre hay un nivel más alto de membresía que alcanzar, acompañado de ceremonias rituales secretas en el templo. No conozco ninguna definición de culto que la Iglesia mormona primitiva no se ajuste a una T. Quizás una pregunta más relevante es si la Iglesia mormona moderna evolucionó a partir del culto incondicional original y todavía puede ser llamada una secta. Solo se necesita una comparación de primer orden entre los métodos de reclutamiento y retención de la Iglesia mormona moderna y, digamos, cualquier religión protestante evangélica para demostrar que, en efecto, la Iglesia mormona moderna sigue siendo una secta. Historia 17. Crecí en una iglesia de las Asambleas de Dios. Los pastores convencieron a todos los padres de que Pokémon era demoníaco y del diablo. Esto fue a principios de la década de 2000, y todos mis compañeros de clase jugaban juegos de Game Boy y cartas coleccionables. Todos mis compañeros de escuela organizaban fiestas de cartas Pokémon en las casas de los demás y mis padres no me dejaban ver el programa, jugar ni ir a jugar a las cartas. Tenía tantas ganas de encajar. Robé dinero a los miembros de mi familia y robé en tiendas para poder tener cartas y experimentar la maravilla que es Pokémon. Escondí un alijo en mi habitación. Mis padres lo descubrieron y compartieron lo heridos y decepcionados que estaban porque yo estaba jugando un juego satánico con todo el grupo de vida, grupos pequeños de la iglesia que se reúnen en los hogares. Me hicieron sentir culpable para que me arrepintiera y entregara mis cartas Pokémon y Game Boys. Procedieron a organizar una hoguera especial donde quemaron mis cartas, Game Boys y los cartuchos de los juegos mientras todos oraban por mí para limpiarme del diablo. Básicamente, tuve un exorcismo para Pokémon. Cuando finalmente llegué a Estados Unidos para ir a la universidad a los 17 años, pude jugarlo en mi primer verano. Le conté la historia a mis otros amigos, quienes me ayudaron a darme cuenta de que había sufrido abuso espiritual. Historia 18. Es largo, pero si quieres una respuesta seria, tengo una. Nací y pasé mis primeros años criado en una secta. No tuve ningún contacto externo con la familia de la iglesia hasta que tuve 6 años y fui educado en casa hasta el jardín de infantes. Mi vida familiar era abusiva. Mi padre estaba en el ejército y mi madre era pobre y sin educación, así que vivíamos con nuestra familia inmediata, todos miembros de la iglesia. Tuve que empezar la escuela pública cuando tenía 6 años, lo cual fue difícil para mí porque en ningún momento nadie me explicó la diferencia entre las creencias de mi familia y las creencias que encontré en los demás. También me acosaron mucho por mi forma de hablar y de vestir, ya que las reglas de mi familia no me permitían usar pantalones, así que siempre usaba vestidos. Nosotros también éramos pobres, así que mis vestidos siempre eran viejos, anticuados y feos. Odiaba usarlos, pero este tipo de atmósfera continuó en mí hasta la escuela secundaria. Me castigaron en casa cuando luché contra ello. Cuando tenía 17 años, mi padre me arregló una relación con un hombre que se mudó con nosotros. No quiero entrar en detalles explícitos,
pero esta relación implicó mucha falta de consentimiento. Me enfermé y cuando estuve enferma, me llevó al médico. El médico me recetó muchos medicamentos psiquiátricos que me zombificaron mucho y subí mucho de peso. Pasé de 120 libras a 220 en un año. El chico con el que estaba disgustado conmigo y terminó mudándose nuevamente con sus padres, dejándome abandonada al costado de una carretera después de desalojar nuestro departamento. Tenía 19 años y no tenía idea de qué hacer aparte de llamar a mis padres. A regañadientes me permitieron volver a casa, pero el ambiente seguía siendo abusivo y sentí que tenía que irme. Terminé viviendo en refugios para personas sin hogar durante aproximadamente un año y estuve entrando y saliendo de instituciones mentales durante aproximadamente 2 años seguidos. Pero la gente que trabajaba en el hospital me puso en contacto con programas de asistencia del gobierno mientras esto sucedía. Los años de Obama fueron buenos para gente como yo. Pude obtener asistencia de vivienda con mi propio apartamento. No calificaba para vivir en hogares grupales porque me consideraban demasiado ingenua para poder manejarlo. Nadie más sabía qué hacer conmigo aparte de ponerme en mi propio apartamento y darme un asistente social. Me visitaba 2 veces por semana y me enseñó habilidades básicas para la vida, como comprar y usar una tarjeta de débito. Así que obtuve cupones de alimentos y SSI y básicamente aprendí a vivir una vida autosuficiente. Yo tenía 21 años cuando todo esto estaba pasando. Al final, me estaba yendo tan bien que mis médicos me permitieron dejar mis medicamentos. Sucedió muy lentamente con el tiempo porque estuve en muchos de ellos. Después de aproximadamente 2 años, ya no tenía medicamentos y perdí 100 libras en el proceso. Tenía 22 años y decidí que quería ir a la universidad. Seguía viendo a mi asistente social una vez a la semana, pero comencé a tomar autobuses para ir a clases de tecnología informática en un colegio comunitario. Estaba bastante en blanco cuando elegí mi especialidad, pero la tecnología realmente me fascinaba, así que quería aprender más sobre ella. Ser educado en la universidad fue completamente revelador para mí desde una perspectiva científica, pero todavía luchaba con los sentimientos de lealtad a mi antigua iglesia. Siempre sentí que era solo una iglesia y que mi familia eran personas incomprendidas. Entonces, mientras estaba en la universidad, todavía mantuve un contacto cercano con algunos miembros de la familia de la iglesia que acogían a una mujer refugiada de Sudán del Sur. Apenas hablaba inglés, toda su familia había muerto en su casa y ella había llegado a Estados Unidos como parte de un programa federal de refugiados. Ella también estaba embarazada. En una visita al médico descubrimos que el bebé no había desarrollado pulmones y nacería muerto. Recomendó un aborto. La familia de mi iglesia tuvo una reunión de oración intercesora sobre este evento en la que decidieron que la mujer no abortaría, pero le dejaríamos tener el bebé en casa y luego lo abrazaríamos mientras muriera, que es exactamente lo que hicimos. Vi a esa mujer sacar a ese bebé en unos 15 minutos, y luego todos sostuvimos a ese pequeño bebé mientras moría. Tenía 23 años y ese fue el momento en que finalmente descubrí que estaba en una secta. Tenía recuerdos de haber hecho cosas similares cuando era un niño pequeño, pero aquí estaba, ahora en mi cara. Perdí un poco la cabeza, pero finalmente me recuperé, terminé la universidad y corté todo contacto con mi familia y la familia de mi iglesia. Ahora tengo 30 años y, de hecho, me está yendo bastante bien considerando el comienzo. He trabajado con especialistas en sectas y desprogramadores para llegar a donde estoy ahora. No he hablado con nadie de mi familia o de la iglesia en casi 9 años y, en su mayor parte, me dejan en paz. Obtener ese poco de experiencia mundana fue increíblemente importante porque si esto sucedió antes de la experiencia mundana, entonces Sope podría haber sido absorbido nuevamente. O supongo que simplemente lo sobrevivió. En cambio, dicen, oye, espera un minuto, esto es realmente extraño. Algo no está bien aquí, y pudieron resolver las cosas y obtener la ayuda que necesitaban y parecen seguir adelante con su vida de muy buena manera. Entonces Sope, estoy orgulloso de ti. Sin duda, es un comienzo muy difícil. Historia 19. Hice un intercambio de secundaria en los Estados Unidos cuando tenía 16 a 17 años en Nueva Zelanda. La ciudad en la que me ubicaron era súper pequeña, muy unida y extremadamente tradicional. Fui a la iglesia con ellos y, sinceramente, en el primer servicio al que asistí, esperaba que apareciera un equipo de cámara en cualquier momento. Yo estaba conteniendo la risa y tuve que salir de la habitación porque todo me parecía muy ridículo. Con el paso de las semanas, me di cuenta de que no era una broma. Estas personas hablaban en serio. Aún así tendría que salir de la habitación,
pero no para reírme, sino para esconderme en el baño y llorar. Tuve que asistir a las clases del grupo de jóvenes también con mi hermana anfitriona, y el pastor estaba enseñando a toda esta generación de niños mentalidades tan viles. Les dijo que los negros y los gays no deben ser tolerados, especialmente dentro de estos muros, la iglesia. Les enseñaría que Dios solo les sirve si van a su iglesia porque son los únicos que merecen el tiempo de Dios. Les enseñó que los dinosaurios nunca existieron y la Universidad de Tennessee plantó los fósiles en todo el mundo. La luna no es real y es solo una bola de luz, similar al sol. Se ponían de pie durante los servicios y lloraban, sostenían a sus niños pequeños por encima de sus cabezas y los adultos gritaban. No tengo idea de lo que gritarían, pero cada vez era muy apasionado. En mi último día en Estados Unidos, me llevaron al frente, me dieron una Biblia y me dijeron, ahora sabemos con seguridad que Dios puede servir incluso en otros países cuando regresas a casa, y Él estará en ti. Tu corazón para siempre. Muy bien, ha habido algunas cosas absolutamente retorcidas y locas aquí, pero, ¿lo leí bien? ¿La Universidad de Tennessee plantó los fósiles en todo el mundo? ¿Por qué ellos? Seguramente alguien u otra organización habría hecho un mejor trabajo. ¿Por qué la Universidad de Tennessee? ¿Qué tienen de importante? Siento que me falta algo aquí. Estoy contigo, Ope. Esto es ridículo y también triste cuando te das cuenta de que hablan 100% en serio. De todos modos, esas son todas las historias que tenemos para hoy. Las sectas son una locura, hombre, y la forma en que atraen a la gente y la mantienen allí es muy asquerosa. Cualquier cosa que se aproveche de las vulnerabilidades, no sé, realmente me atrapa. Es frustrante saber que estas cosas suceden en el mundo y, muchas veces, las personas que están en él no tienen otra opción. O nacen en ello o se aprovechan de él, y a veces es muy difícil salir. Por ahora, sin embargo, muchas gracias por mirar. Espero que tengas un maravilloso día o noche estés donde estés y nos vemos en la próxima.